sabía respecto a Space Wars. Bueno, fue desarrollado en el 62 por Steve Russell en colaboración con Martin Graves, Wayne, este sí me mató, Wayne, es como Wii Tannen, así sería, W-I-I Tannen, W-I-I y Wii, no sé, sí, Wii Tannen. Claramente se pronuncia Wyatt. Bueno, Space Wars, dicho sea de paso, tiene también el galardón de ser uno de los primeros juegos competitivos de la historia, dado la naturaleza de la misma máquina en realidad, porque aparte, si mal no recuerdo, fue el primero de los juegos en hacerse un campeonato competitivo de estos, en una universidad, no me acuerdo de cuál, de Massachusetts, ¿no? En el MIT, claro. 24 personas jugaron en una competencia de Space Wars y el primer premio era una suscripción anual a la revista de Rolling Stones. Muy raro el premio para esa época, porque comparado con lo que tenemos ahora con los premios en los campeonatos grandes. Vos vieras que... Excepto los de Nintendo. Vos vieras que los premios en la escena competitiva de videojuegos siempre fueron muy variados. Actualmente se están universalizando a hacer dinero. Claro. Pero en un momento tuvimos desde cupones de pizza. Sí, StarCraft fue muy popular porque hace un par de años se acordaron de que StarCraft, una competencia del 98, creo que era del 2000, habían dado de premiación al segundo puesto 2 bitcoins. Oh, claro, cuando todavía no era popular el tema del Bitcoin. Claro. Wow. Sí me acuerdo. Al tercer puesto eran un Bitcoin. Y al primer puesto eran, creo que $5,000, tal vez menos. Creo que recuerdo la publicación de uno de los pibes que concursó de eso, de que era que había perdido la cuenta del Bitcoin. Cuando fue el alza del Bitcoin, que no sabía dónde meterse. Sí, se quiso matar. Pero bueno, realmente estos juegos que estamos mencionando no son realmente emblemáticos porque no fueron lo que causó el boom de los videojuegos, ¿verdad? Claro, ya si vamos avanzando un poco más en el tiempo, tenemos la aparición de los arcades, por ejemplo, que esos ya empiezan a marcar un ámbito mucho más amplio, incluso más recordado. Hasta hay películas que viven en lo que es la época de la época dorada del arcade. Claro, que es debatible dependiendo del lugar, me parece, que en Estados Unidos habrán sido los 80 y para acá los 90. Sí, porque todo 10 años tarde. Acá, ¿no? Sí, normalmente para eso. Y bueno, y Japón gozó por más tiempo del tema de los arcades. Es muy triste ver actualmente que tengan esos lugares, esos arcades ahora en Japón y que estén lentamente extinguiendo de a poquito. Claro, por ejemplo, un arcade bastante emblemático es Pac-Man. El arcade de Pac-Man incluso se hecho hizo por la empresa de Namco. Namco, sí. Porque hay que recalcar que en Japón las empresas como Sega, Namco tienen sus propios arcades. Cada tanto, sus propias tiendas de arcade, sí. Literalmente sí, es la tienda con ellos tienen absolutamente todos los arcades de la misma empresa, o sea, todo Sega, todo Namco, todo así sucesivamente. Ahí tenemos hermoso, a mí siempre me gustó el diseño del gabinete de Pac-Man, me encanta. A mí siempre me pareció muy chillón el amarillo, pero es como que tiene sentido porque llama muchísimo la atención. Creo que esa fue la razón principal de los colores. Bueno, uno que no metimos en imágenes, pero que sí fue extremadamente popular. De hecho, hay gente que le echa la culpa de la desaparición de un montón de monedas en Japón. Es el Space Invaders, por ejemplo, de Taito. Sí. Es uno de los causantes del boom del arcade, sí, de los videojuegos en Japón específicamente. Sí, no me di cuenta, encima es uno de mis arcades favoritos, el Space Invader. Space Invader, que después de Galaga, todo eso, del espacio, después dieron lugar, mucha inspiración, mucho lugar a lo que serían los juegos de Konami, como se me fue el nombre ahora, del Gladius. El Gladius. Que también empezó así tranqui, un juego de sprites y ahora es todo un deck de cartas de Yu-Gi-Oh! Bueno, pero a la persona corriente seguramente se le viene un solo juego así bien rápido cuando vos le decís el primer videojuego así famoso, que es obviamente Pong. Lo primero que a muchos se les viene a la cabeza cuando hablamos de juegos retro es prácticamente el Pong.
Y fue el juego que de hecho Yo pelearía más por un Donkey Kong o por un Pac-Man más que un Pong. Pero es importante el Pong porque ese fue el juego que le dio la capacidad a Atari de establecerse como empresa, que le dio la fuerza de crecer como industria de videojuegos. ¿No es así, José? Sí. Sí, o sea, es el juego que hace que la industria se vuelva industria con las consolas, la Atari 2600, Jaguar, todo Claro, eso claro. dentro de las casas. Pero me estoy adelantando. No, estamos bastante bien en el tiempo. En el tema Porque, del tiempo. a ver, el Pong no tan solamente atrajo lo que fueron las Pong Machines, que hay un montón de consolas que se dedican a clonar el Pong a dos manos porque era tan simple el programa. ¿Me estás diciendo que hasta ese momento ya había clones de otros juegos? Sí, incluso en ese momento ya había clones del Pong, incluso. Nah. Eso y las actualizaciones del Pong. Me lo parcharon al Pong. Sí, era los parches analógicos. Me nerfearon en el lado derecho. No, me refiero a poder cambiar la estética del Pong, ponerle... Color, le pones color al Pong. Sí, o un escenario tipo, qué sé yo, hockey o más como cosa de tenis. Le metían skins a Le los metían manos. skins, sí, lo ponías Para en el que luego televisor la gente que juega Counter-Strike no se queje de que los skins son una cosa de ahora, ¿no? Sí, no, son bíblicos, señor. Pero bueno, es importante el Pong porque, a ver, estas máquinas que yo estoy hablando eran todo el mismo programa. O sea, te compraban la consola y te venía con un solo juego. Y ese era el único juego que podías jugar. Sí. Con Atari esto viene a cambiar porque, como venías comentando, Mauro, con la Atari 2600 cambia la forma de jugar los videojuegos. Porque ahora podías poner los juegos en cartuchos y vos podías cambiar el juego que tenías en tu máquina. ¿En cartuchos o cassettes? En cassette nos tenemos que ir un poquito más adelante, pero acá eran cartuchos. Muy bien. Sí. Y bueno, si nos metemos al tema de las Atari, es bastante amplio. Encima, generaron una época dorada. Y me tiraron. Y ahí automáticamente pasamos a lo que es el declive de los videojuegos. Yo quería mencionar justamente que hace relativamente poco estaba dando la noticia de que Atari cumplía 50 años también. Sí. Iba a sacar justamente una compilación de juegos retro al estilo Street Fighter cuando cumplió 30 años. Uh-huh. Solamente que acá son 50 años de Atari y bueno, estábamos 50 años en el pasado justamente. En el declive de los videojuegos, uno de los juegos que le echan la culpa, que no fue el único, de la crisis de los videojuegos en 1983. Una de las tantas crisis de los videojuegos. Empezamos con el juego de E.T. Sí. El hype mató a E.T. Sí, literalmente Literal, a ver si podríamos... El hype y lo que vendría a ser querer hacer un juego en el menor tiempo posible, haciéndolo mal. ¿Cuánto eran? ¿6 semanas? ¿5 semanas? 6 semanas, 5 semanas. Y encima parecía que el tipo decía, yo la puedo hacer aún en menos tiempo. Sí. Y era como... Bro. Un mes y medio para hacer un juego con tecnología sumamente rudimentaria para los estándares de hoy. Atari tenía mucha confianza en sí mismo, esa es la verdad. Atari era tan grande en esa época, era tan popular que él era imposible fallar. Era demasiado grande para fallar. Y fallar. No sé si High Score, un documental de Netflix, hablaba de bastante el concepto de lo que era un desarrollador de Atari. Incluso también hubo una película interactiva de Netflix también, que como que tomaba a una persona básicamente de la época de Atari. Se consideraban rockstars, se creían genios y que todo lo que ellos hacían eran arte. Pero después en la época de los 80 es cuando se popularizó más el estilo rockstar para algunos acuérdate desarrolladores. Claro, pero ya te estoy hablando del ET porque es de los 80. Claro. Sí, este es del 83, Mauro. ¿El 83? Sí. ¿No es del 73? No, Mauro, es del justamente por eso es que es el clavo final de lo que fue la época dorada. ¿Shenmue de qué año es? ¿No es del 96 entonces? No, Shenmue es de la época del Dreamcast. El Dreamcast es del 97, 98. ¿Y dije 96? Sí. 97, 98, un poquito más adelante. Justamente uno de los ejemplos de desarrollador rockstar es Yu Suzuki. Mira, te recuerdo que hay como 5 consolas en el medio de Nintendo nomás en la época de los 90, principios de los 2000, pero ya antes de que pasemos a eso, tenemos que decir, bueno, técnicamente el videojuego en Estados Unidos muere, nadie quería saber nada de videojuegos en ese momento.
en un momento en el que todos querían hacer videojuegos, de repente ya nadie quería hacer videojuegos. Estamos hablando de una empresa que daba miles de millones a apenas llegar a cientos. Sí. Eso es gravísimo. De lo único que se hablaba en ese momento con respecto a videojuegos es del mito de que habían enterrado como el 80% del stock de ET en el desierto. Porque era injugable, literalmente injugable. Tengo también un dato técnico sobre el tema de ET. Un tipo hace relativamente poco, unos años, arregló el código. Arregló el código y era una tontería lo que tenían que hacer. Literalmente. Ay, se olvidaron la coma. Sí. No. Puntos y comas faltaron en la programación que hacía de que no se ejecutara ciertos comandos que te permitía ganar el juego. O sea, prácticamente habían hecho un juego incompletable. Es que sí. el chiste de ET al momento cuando salió es que no ibas de mapa en mapa y no pasaba nada. Entrabas a los agujeros y te ibas porque para había arriba y muy no pasaba pocas nada. probabilidades de que toquen lo que tenías que juntar. Tenías que juntar unos ciertos objetos para hacer la máquina nave, para la máquina para llamar a la nave. Para llamar la nave. Y bueno, y faltaba en la última pieza, tenía una probabilidad que tuvo que haber sido, qué sé yo, 1 en 100 y terminó dividiéndose en 1 a la 100, elevado a la 100 básicamente. Ay. Entonces hacía de que era prácticamente imposible de terminar y eso fue por desorden del código. Y bueno, si se hizo apresurado, era obvio que iba a salir mal. Es que no estaba mal el código, estaba desordenado. El código estaba bien, pero estaba por cualquier lado. Eso, estaba desordenado. Y bueno, y se lo arreglaron y ahora es jugable el juego. Unos cuantos años tardó el parche. Un poco tarde, pero bueno. Lo bueno es que Atari sigue en negocio, ¿no? Sí. Más o menos. Sí. Cumple 50 años, no me saque de esto. Bueno. Sí. Estaban por hacer un remake de la 2600 justamente. Están por sacar una consola. Bueno. Como les venía diciendo... La había mencionado justamente a la consola que también te permite jugar juegos de otras consolas. Sí. De PC, por ejemplo, de Steam. Claro, como una Steam Machine, pero Atari Machine. En una de las ediciones anteriores. Ahora, así rápidamente quiero mencionar que si bien se murió en Estados Unidos, no muere en el resto del mundo. De hecho, Europa, con las consolas, con las computadoras en realidad de Sinclair, son las computadoras Spectrum. Las Spectrum. El videojuego se mantiene vivo durante un montón de tiempo en Europa, específicamente en Inglaterra, donde literalmente les regalaban a los pibes las computadoras para que puedan programar ellos, para que aprendan a usar una computadora, pero aparte de eso les enseñaron a hacer videojuegos de manera completamente indirecta. Claro, esa es toda la parte que sería de la historia de las consolas esas que nadie conoce. Claro, que no son conocidas. Commodore, la Amiga, son todas en sí, son como computadoras, pero al mismo tiempo no. Son súper populares en todo lo que es la parte de Europa porque fue lo que tuvieron ellos, fue un boom allá. O sea, se mantuvo vivo durante muchísimo tiempo el mercado de las Spectrum y todo eso. Pero aparte yo quería hacer hincapié en esto porque además fue el boom de lo que fue los programadores independientes. Sí. ¿Eso de qué año es? ¿Y a cuántos años estamos del primer Metal Gear? Eso, si mal no recuerdo, es mediados de los 80, finales de los 80, porque prácticamente en esos últimos días también Japón le va a dar la resurrección al tema del videojuego. Directamente con la venida de la consola, el Nintendo Entertainment System, o también directamente conocido como la SNES que tenemos ahí en pantalla. No es lo mismo la NES que la SNES. Tenés razón, pero no pusieron S de más, tenés razón. Claro, no puse imagen de la SNES, así que tranqui, solamente puse la NES. Es que yo me salté mucho la época, como yo había estado escogiendo algunas imágenes, me adelanté un poco porque la época de la SNES no la viví mucho, en cambio la NES sí. La NES creo que también se la conocía acá como la Family. La Family era una adaptación del Famicom. Pirata del Famicom, que vino de una adaptación china del Famicom, que también se copió, también podía haber sido la copia de la versión taiwanesa. Que venía toda diluida en agua. Mira, una SNES. What? Pensé que le está agregando Luis. Muy buen trabajo, Luis. Pero bueno, hablando un poquito de Nintendo. Con su patrón de colores de Megatron. Nintendo la pegó, pero a lo grande con el tema de los videojuegos. Porque el concepto de la NES era eso, ser un centro de entretenimiento, cuando llegó a lo que es América y Europa.
Principalmente la vendían como un juguete y como la posibilidad de diversión para toda la familia. Es lo que Nintendo instauró sus bases en esto. Voy a presentar juegos accesibles tanto para el padre como para la madre, el hijo, que todos jueguen en familia con títulos entretenidos. Justamente, o sea... ¿Y qué títulos? Porque desde el Super... Excitebike. El Excitebike. A mí me encantaba. Excitebike es uno de los mejores juegos de salida que una consola pudo haber tenido. Ya sé, por eso lo menciono, si no, no lo diría. Sí, por eso, me encanta que lo hayas mencionado. El que sí fue el emblema fue el Super Mario. Y sí, que si bien ya lo habíamos visto a Mario, que algunos me dicen que no, que se llamaba Jumperman. Jumpman. No, Jump, sí, pero no, o sea, es la adaptación que hicieron al inglés esa. Sí, tenía otro nombre también. Mario siempre se llamó Mario. Sí, Mario. No, Mario y Luigi Mario. Sí, Porque son los Super Mario Brothers. Son los hermanos Mario. Sí, Mario, sí. Ya. Bien. ¿Querés hablar un poquito respecto a los juegos de NES, José? Yo quería agregar rapidito ahí que, como decía José, Nintendo se hizo tan popular que en un momento estuvo previsto que Nintendo podría estar unos 60 años sin producir nada a pura pérdida y seguir a flote otros 10 años más después de eso. Sí. Con la cantidad de bien que le había pegado en el momento. Lo que fue la época del 85 en adelante, Nintendo se llenó de dinero en América y también en su tierra natal. Pero lo que fue acá en América fue una locura. Todos querían un Mario, todos querían jugar a la NES, todos querían jugar a algo porque encima se creó el concepto de los sellos de calidad. Sí. Nintendo establece de que como ya había pasado lo del 83, como que la gente tenía miedo de que se vuelvan a hacer juegos de baja calidad. Malos. Y bueno, fue garantizar... ¿Vos decís que va a durar este miedo? Pero ya vamos a llegar al futuro. Ya vamos más bien al presente, digo. Ya vamos a llegar porque tenemos otra cosa. Me pareció muy gracioso cómo Nintendo al principio era una compañía dedicada a hacer cartas. Sí, las Hanafuda eran, ¿no? Sí, las cartas de Hanafuda, sí. Que y después un día dijo, mira, qué lindo se ve ese tele, se ve más lindo con la NES. E hizo todo el sistema de entretenimiento, como estaban hablando los chicos. Sí, correcto. Pero flor de juegos también que había, ¿no? En el NES original tenemos... Sí, también tenemos el Zelda, ¿no? El primer Zelda, sí. Que no es tan parecido porque tenía algunos que otros elementos de RPG, pero si vos agarras a un fanático de Zelda actual y le pones el primer juego, primero te va a pegar, después te va a ver caí como ¿qué es esto? Esto no es Zelda, esto es una copia china hecha en Brasil para la Sega Saturn. No, ¿cómo se llamaba la consola? La Cibo. La Cibo. Pero ya que hablaste de RPGs, hay dos grandes RPGs que nacieron justamente en la época del NES. En la época del NES, en la época del Famicom, que son Dragon Quest es uno de ellos. Sí, el considerado padre del JRPG. Sí. Con esa interfaz, los limos. Lo conseguí, cierto que había conseguido algunas cosas en español. Las interfaces, o sea, los que es mapas y todo, es una cuestión de que yo lo veo y me encanta, es tan nostálgico y también se parece mucho a las cosas que suelo hacer yo, por eso también me Además, encanta. recordemos que creo que el ilustrador inicial de estos juegos es coso, ¿no era Toriyama? No, estás hablando... Sí, o sea... Sí, va a tomar Toriyama cuando empiece a... Toriyama empieza con Chrono Trigger. Sí. Y después lo invita. Y luego lo van a Dragon Quest, claro. Tenés razón, mala mía. Está bien. Sí, Toriyama, el autor de Dragon Balls. Sí, tiene su parte. Y bueno, y después también su competencia del Dragon Quest, que fue el Final Fantasy, donde Square y... Final Fantasy que estaba hecho como literalmente la última fantasía de Square porque estaba que se moría la compañía. Vos sabés que los otros días lo desmintieron a eso. ¿Lo desmintieron? Sí. Eso es lo que todos siempre agarran eso de, bueno, la fantasía final, parte 15.
Jaja. No, pero no me acuerdo de verdad cómo sale el nombre. Creo que quedaba... Es por un tema de licencia. Si mal no tengo entendido, lo iban a llamar Final Fighter o algo por el estilo. Por ahí venía la mano. No. Y allí ya había un juego llamado Final Fighter. Así Sí, que bueno, sí. Final Fantasy, queda Final Fantasy. Y la repegaron. Y, Claro. luego quedó ese mito alrededor del nombre. Bueno, el Final Fantasy establece prácticamente lo que se sigue usando hasta la actualidad de los sistemas De combate un por turno. RPG, fuera de lo que es un RPG por turno, lo que son las especialidades, Los sistemas de trabajo, ¿no? Claro. los jobs de cada los personajes. Que si eso no mal recuerdo, pasó en el Final Fantasy V, cuando tenías la capacidad de justamente de cambiar los trabajos, las especializaciones de los personajes en sí. Que yo me acuerdo que usaba Bartz, que es el protagonista, con el trabajo de ladrón, pero me acuerdo que también lo cambiaba a guerrero o a otros trabajos, cosas que aprenda ciertos poderes para que sea más independiente. Al final todos en mi parte terminan teniendo cura. Está bien. Está bien. Ahora, si tenemos que hablar de un juego que apareció en esta consola que es emblemático a día de hoy y que sigue siendo igual de famoso. Excite-Bike. No, Tetris, Mauro, Tetris. Estaba hablando obviamente de Tetris. Sí, No, el perdón. tema de Tetris hasta relativamente poco era el juego más vendido de la historia. Increíblemente sin autor. No, Mauro, no vamos a entrar ahí. Ay, sí, bueno. Hay guerra en esa parte del mundo, hay no nos un vamos a meter. tema, Es sí, cierto. porque cierto. nace la En el Unión. comunismo. Y bueno, tuvieron que hacer de todo para evadir, porque lo que vos hacías con elementos porque se usaron computadoras y todo del gobierno, así que era del gobierno. Del gobierno, claro. Y bueno, tuvieron que hacer todo un tema para poder sacar las licencias y poder cobrar algo de... ¿Me estás diciendo que tuvieron problemas con los medios de producción? No nos Sí. pongamos históricos, por favor. Bueno, se los bueno, pido. pero lo que ¿Cuándo sí no? el Tetris también ayudó a una consola que también aparecería ya por estas tantito épocas. más adelante, sí. Sí, un poquito más adelante. Los Tetris. Bueno, no precisamente, pero sí las portátiles. O sea, lo que vendría a ser la Game Boy, que fue también de Nintendo y un gran exponente, así como también su juego insignia, que fue... Me lo estás haciendo muy a propósito. Sí. Fue Pokémon. Sí, sí, Pokémon sí. ayudó demasiado a la venta de la consola de la Game Boy, una de las portátiles más vendidas, aunque creo que tiempo después otra portátil Nintendo le sacaría el puesto. Por supuesto, también tenemos que hablar de la competencia directa que tendría Nintendo más adelante, Sí. que fue principal protagonista, además de Nintendo, de lo que fue la guerra de consolas, que fue Sega con su consola Mega Drive, conocida ya, pero acá la conocimos como el Genesis directamente. Sí. Hay mucho que para hablar de esta consola, porque literal, fue lo que ocasionó la guerra de consolas, la guerra de los 16 bits. Sega es la consola que hace lo que Nintendo don't. Ujú. Sí. Jajaja. El tema de lo agresivas que fueron las publicidades, literalmente estarse diciendo, no, yo soy mucho mejor y mostrando a la competencia como alguien lento, como alguien anticuado, mientras que ellos estaban en la onda. Era muy común para Sega tratar de justamente de ganar el mercado estadounidense, ponerse en los shoppings de Estados Unidos con 2 consolas y 2 televisores, uno a lo del otro. Una con Mario y otra con Sonic. Sí. Son muy buenas, fueron muy buenas publicidades. Yo rescato mucho lo de la guerra de consolas, porque no tan solamente nos dieron esta hilarante parte de la historia de los videojuegos, Y una parte muy triste que no voy a mencionar actualmente. está bien, sino que la fuerte competencia que hubieron entre estas dos corporaciones enormes allá en Japón, nos dieron tal vez los mejores títulos de todo lo que fue el principio de los 90 y gran parte del final de los 90 también. Fue una competencia sin cuartel, no fue para nada sana, no fue para nada legal, No. pero no, el Dios santo que nos dio buenos juegos, la verdad. Sí, o sea, en especial tenemos que hablar mucho de lo que fue Sonic, fue revolucionario para el tema de las plataformas. La concepción de la velocidad por sobre otras mecánicas que establecía Mario, donde El diseño de los personajes, el El diseño, del diseño de los ambiente, personajes, todo la lo música que- por Michael Jackson, supuestamente. el 3. Sí. Sí.
En fin, como que tenía su propia vibra muy gritaba a los 90. Eso es lo que tiene Sonic, que por eso muchas personas terminaron queriendo demasiado a ese personaje y sigue siendo uno de los personajes más queridos de los videojuegos. A mí siempre me pareció sumamente irónico, por lo menos en el caso de Sonic, que es una mascota de Sega que fue a hacer justamente para hacerle competencia a Nintendo con Mario, y a esta mascota la terminaron copiando por todos lados. Sí, es cierto. Sí. Es gracioso porque es irónico porque mucha gente acusó a Sonic de ser una copia de lo que sería la idea de Mario para tener una solamente entidad representando a toda la compañía. Y fueron y le hicieron lo mismo a Sonic. Sí. Sí, Sí, copiaron por todos lados. Y que muchas no sobrevivieron. Una de las copias más descaradas es Fido Dido, justamente de Sprite, el juego de Sprite. Fido Dido, me había olvidado completamente de Fido Dido. Y Cool Spot también. Bueno, hay mucho todavía que tenemos que seguir hablando de la historia de los videojuegos. Recibimos por los 90, así que sí. Sí, Sí. tenemos que vamos a tener que ir a un... Sí, vamos a tener que hacer un pequeño corte porque ya estamos a 5 minutos de las 2 de la tarde. ¿Tan rápido? Sí, vamos a tener que hacer el corte. Realmente empezamos un poco tarde el programa, pero... Este es el Mauro programa, así sí, que por favor, puedes hacer el... Pero primero hay que saludar a los sponsors. Ah, bueno, sí. Eso no lo podés hacer vos. No, es literalmente ilegal. Sí, discúlpame. Bueno, saludamos a la gente de Azeroth Comic Store que nos acompaña como todos los días, acompañándonos con las mejores ventas de manga, cómics y todo lo que a vos te gusta. Los podés encontrar por 25 de mayo al 74, locales 4 y 5 de la Galería Sussex. No se lo pueden, pero tiene un cartelito ahí con un Zeppelin color Sí. rojo. También saludamos a la gente de Bania Alfajores Artesanales, los mejores alfajores premium, listo, bien, lo dije bien, con la gran cantidad de variedades de alfajores que tienen. Licor de dulce de leche, torrontés, Malbec, todo lo que a vos te gusta, lo puedes encontrar en Bania Alfajores Artesanales, encontrarlos en Instagram como Bania Alfajores Artesanales. Y por WhatsApp los podés contactar por 3804 37 71 61. Con abundante dulce de leche picante que los quiero probar. Dulce de leche picante, me olvido siempre el dulce de leche picante, ya lo voy a anotar. No, pero yo quiero. Ya estoy a punto de quemar gomas acá fuera de la radio hasta que me traigan un dulce de leche picante porque estoy hartado de no tener acceso a ciertas suculencias en mi vida y los dulces de leche picante son una de ellas. Bueno, nos acompaña en la Gracias, emoción Ramiro. el apoyo de la producción. La gente de la producción, la gente en la cabina me está pidiendo también alfajores y también podríamos pasarlo con algo para tomar de la mano de la gente de Alquimia Criolla con la mejor elaboración del primer London Dry Gin y el primer Fernet riojano acá en la provincia. En este no puedo hacer tanto quilombo para pedirlos ya, pero estaría bueno. A los chicos de Alquimia Criolla también los puedes encontrar en Instagram como alquimia.criolla o contactándolos por el número de WhatsApp 3804 80 94 79. Correcto. Los apoyo muchísimo los chicos esto y más ahora en el especial del Mauro Programa porque el Mauro Programa es 33% más aceptable a chamanes. Bueno, Totalmente. vamos rápidamente a una pausa. Ya volvemos con un poquito más de Fanatical Z. Gente, no se vayan, que ya seguimos con un poco más de la historia del videojuego y un par de recomendaciones del equipo. Ya volvemos. Mauro. Oh, volvimos. Sí, perdón, no estoy acostumbrado, es mi rol de comentarista. Perdón, Fede, me distraje viendo un poco más de la historia. Porque hay historias que tenemos acá de la historia de los videojuegos que somos todos completamente familiares, pero hay otras personas como yo que no estoy tan familiarizado con algunas partes de la historia en sí. Porque, o sea, yo sé bastante, perdí muchísimo tiempo en esto y ahora lo voy a flexear, pero hay partes como, estamos hablando del corte de los MUDs. Claro que los multi-user dungeons, los dungeons multi-usuario, que eran los juegos que sirvieron para las bases para los MMORPG, pero son de el año 60, 70 creo que era, porque eran juegos basados en el juego de texto, aventura de texto de Calabozos y Dragones, sí. Dragon, que se usaban en universidades porque eran las universidades las únicas instituciones que tenían internet. Sí. O algo parecido a internet. Algo similar a internet, sí. Claro. Así que, básicamente, tu única manera de jugar un Dungeons and Dragons con gente de otro lado es si eras ingeniero en Massachusetts, por ejemplo,
y estaba jugando en la otra punta del país, en Atlanta o cualquier lado, en Washington, con otro ingeniero. Eso nos da un buen pie para hablar del tema de los multiplayer masivos, porque la verdad que fue bastante temprano el tema de los multiplayer masivos. No me estoy acordando ahora el título específico que tenía o tiene todavía salas abiertas respecto a eso. Vos decís los MMORPG, los Massive Multiplayer Online Role Playing Games. Sí, básicamente eso. Pero antes de eso, bienvenidos sean de vuelta a Fanatical Z, gente. Esta vez haciendo el Mauro programa, como le estamos diciendo acá, el especial de videojuegos, por lo que va a ser el 29 de agosto, día del videojuego, día del gamer. Y del ñoqui. Pero veníamos hablando, sí, bastantes cosas respecto a lo del tema de la historia de videojuegos en el bloque anterior. Nos quedamos prácticamente durante la época de los 90, pero bien podríamos saltar ya a los 2000 después de lo que fue la guerra de las consolas. Sí, porque la guerra de las consolas nos dio un montón de lo que sería de juegos nuevos, de nuevas incorporaciones, Metroid, los juegos de Mortal Kombat, por ejemplo, que estaba más basado en la parte de Sega y era como uno de los contendientes de lo que hacía Sega en sí, que era como juegos más adultos, más crudos, mientras que Nintendo seguía teniendo su imagen familiar, ¿no? Sí. Mientras que en Mortal Kombat había sangre. Igual sí, hubo una adaptación de Mortal Kombat sin sangre con saliva. Ahora, Sí. hay que decir algo, que quiero que este comentario quede para la historia. Lo mejor que nos dio Nintendo fue PlayStation. Así es, porque si no sabe la gente que nos está escuchando, Sony tenía un arreglo con Nintendo para desarrollar un tipo de consola para la nueva generación. Pero Nintendo dijo, no, el CD, malo, caca, basura, no me gusta el CD, el cartucho es lo que va. Y te vamos a mostrar que es así que, ¿sabes qué? Me caíste mal y olés mal, te cancelo el proyecto, le dijeron al querido amigo de Sony. Y Sony, en un acto completamente rencoroso, de mala gana y completamente desleal, que es lo que señalan los videojuegos hoy en día, hizo su propia consola, señores. Sí, la PlayStation. Salió del 94 o del 95 salió la PlayStation. 95, si mal no recuerdo. José, ¿podrás...? Sí, en 95. Ahora no tengo el dato. Lo que quería decir Yo sé que es salió... que Nintendo terminó... O sea, la verdad razón por la que no hizo el trato con Sony fue más allá de eso, sino... La discrepancia en CD y cartucho. Fue más que eso. Fue un tema de que Sony quería cierta libertad creativa y Nintendo no quería más control. Entonces hizo tratos con Philips y de ahí tenemos lindas joyitas que Nintendo quisiera olvidar. ¿Estamos hablando del Virtual Boy? No. Estoy hablando de los juegos tipo Hotel Mario, el de Zelda. Todos para la CDI, claro. Sí. Eso fue los tratos que hizo con Philips y pensaron que iba a tener éxito. ¿Vos decís que Nintendo va a arruinar otros negocios más adelante por su obsesión con el control? Sí. No, en lo absoluto. Ok. Pero bueno... yo me acuerdo patente que yo sé que la PlayStation lanzó antes del 95 simplemente por el hecho de que el Resident Evil 1 sale en el 96. Y estoy completamente orgulloso de saber ese hecho. Es del 95, recién estaba revisando, sí, es del 95. Por supuesto, otro de los juegos que podemos decir que es un clásico de esta época es el Crash Bandicoot de PlayStation 1. Sí, señor. Antes de que Mario hiciera el furor en el 3D, pero definitivamente Crash es uno de los más recordados por ser uno de los que mejor lo hizo en su tiempo, al tema del traslado al 3D. Crash Bandicoot y sus 3 instalaciones de la PlayStation 1. Supo dominar a la competencia, además el bigotón del Bing Bing Wahoo. Bing Bing Wahoo. Y bueno, también podemos hablar de lo mucho que pegaron los juegos de pelea en PlayStation 1, ¿no, José? Ahí nacieron sagas hermosas así como en los arcades, que hay algunas que no se trasladaban al 100%, que era lo que trabajaba Capcom. Desde lo que fue el X-Men Atom, Children of the Atom, y así sucesivamente hasta que hicieron los primeros versus. Pero tenemos que volver al 80 ya cuando hablamos de juegos de pelea. Bueno, sí, nos hemos saltado lo que fue muy importante en los 90. Street Fighter 2, Mortal Kombat, hay que hablar muchísimo de otros juegos. No, el Mortal Kombat sí te lo mencioné. Sí, lo mencionó Mortal Kombat. Porque yo sí quiero mi franquicia. Bueno,
Pero Lo volvieron a mira, Mortal solo para vos, Mauro, te volvieron a poner Mortal Kombat. No nos pusieron Street Fighter, pero no, pero sí pusieron Mortal Kombat. ¿Saben qué es lo gracioso de Mortal Kombat? Ahí está Street Fighter. ¿Saben qué es lo gracioso de Mortal Kombat? ¿Qué? Es que, como todas mis cosas favoritas, nació por un malentendido. Mortal Explicación. Kombat iba a ser un juego de película. Sí, se había escuchado. Si algunos conocen ustedes al francés quebeseño Jean-Claude Van Damme, van a saber entonces que Mortal Kombat iba a ser al principio Bloodsport. De la película De la Bloodsport. película Bloodsport. Johnny Cage es Jean-Claude Van Damme. Sí, bueno, eso... Bueno, ahora se está nota. Liu Kang ahí, pero bueno. No Sí, es- sí, sí. Johnny Cage, si vos lo ves con le cambiaron de color el pañuelo que tiene en el ¿Qué cinto. pasó con el Liu Kang del 1 y qué pasó por el 2 que había hecho un cambio de actor? ¿O qué onda? Le metió Pepa al gimnasio a Joe Quesada. ¡Oh! Había Me que- gustó el cambio que hicieron con el tema de... Hay que recordar que los sprites de Mortal Kombat son actores reales que fueron fotografiados en diferentes poses para hacer todos los 24 fotogramas, creo que tenía en sí por animación. Fua. Porque era una manera rudimentaria de motion capture, pero es algo que hizo Mortal Kombat al principio. Pero sí, también el juego Mortal Kombat nació como un juego de película de Bloodsport que no prosperó y bueno, ya estaba hecho, así que Midway dijo, jaja, Mortal Kombat. Por eso ustedes pueden ver en el diseño de Johnny Cage al principio que tiene ese un pañuelito. Quiero una alfajor ahora. Tiene un pañuelito en la película original Bloodsport. Jean-Claude Van Damme tiene este pañuelo que es color rojo, pero Johnny Cage en el juego lo tiene azul. Azul, claro, sí. Como para hacer que no es el mismo juego. Ahora, Guiño, guiño. Guiño. ahora, bueno, definitivamente podríamos decir que Mortal Kombat, si bien no Oh, es... Ahí mirá, tenés Bloodsport. Si bien podríamos decir que Mortal Kombat es... Johnny Cage. Yo siempre digo esto, tal vez Mortal Kombat no sea el más fuerte exponente en lo que son juegos de pelea, pero sí que fue el primero en decir a la gente, che, esto no lo pueden jugar los niños. Sí, eso Mortal Kombat tiene... Venimos de peso. un par de juegos así controversiales que Claro, se podría claro, hablar, sí, pero había, Mortal pero- Kombat es como que la gota, la última gota, Sí. que dijo a Estados Unidos, tenemos que hacer un tipo de board, Regulación. un tipo de regulación, y es cuando sale el ente regulador de videojuegos. Que son todas las letritas esas raras que ven en la parte de abajo de las cajas de los videojuegos cada tanto. La E, la R, la B larga. Eso a te menos dice, que mano. vivas en México y tengas su sistema más feo. Sí, Los no. vieron así, tremenda. Un rectángulo grande que ocupa un cuarto de la tapa y con la letra A. Yo siempre me acuerdo del sistema británico. El sistema Peggy. Perdón. Ah, Peggy 13. Peggy 12. Peggy 12. Sí, Claro, me acuerdo. ese es el sistema Eh, británico que fue exportado a toda Europa. Sí, que si mal no recuerdo, los japoneses tienen letras también, pero son Sí, sí, letras sí. distintas, pero bueno, no viene a caso. Bueno, justamente con lo que son los juegos violentos, es que viene también el boom de otro género muy querido por muchísima gente, que es el género de los shooters. Oh, menos mal, pensé que ibas a decir otra cosa. No. Menos mal, menos mal. Sí, el juego de los shooters, que tenemos exponentes de... que la verdad los juegos shooters son raros en todo lo que veníamos viendo, porque son en primera persona y hasta ese momento todos los juegos eran plataformeros. Todo veías a los personajes casi, si todo el tiempo veías al personaje que tercera controlaba. persona, sí. Sí, sí, sí. Veías todo en tercera persona o tenías así un alejamiento. Bueno, Hablando del tema, nadie hizo un juego en segunda persona todavía, ¿no? Una de las consolas que va a brillar en este género va a ser obviamente la Xbox, que vino a brillar con uno de los títulos más importantes de lo que es la historia de los shooters, que es La Xbox que hizo una Sony y también se dedicó a hacer consolas de la nada y dio lugar a la tercera guerra de consolas, más o menos. Sí, Microsoft realmente fue como que dijo, listo, nosotros también nos metemos a hacer consolas de videojuegos, y dijeron, bueno, pero ¿qué puedo ofrecer respecto a todas las otras consolas? Halo. Soy Microsoft, dijo. Soy Microsoft, dijo, y esto es Halo. Y así salió Halo Combat Evolved, de los shooters más queridos por los estadounidenses. Y Viven y mueren por Halo los estadounidenses, así de simple y de fácil. Hay gente que ha nacido dentro de las salas de espera de los PvP de Halo. sí. Pero no, volviendo un poco al tema, los first person shooters salen básicamente de la nada para PC. Sí. Porque Sí. Nintendo Armas dijo... El Intentaron algo con lo que fue la saga de James Bond.
Acuérdense. Sí, pero eso es mucho después. Sí, por Sí, eso Eso en ya los es Nintendo la 64. 64. El GoldenEye, Sí. que es conocidísimo por ser rompedor de amistades. Sí. por aplicar el sistema de combate con Pantalla dividida, sí. sí. A día de hoy no sé si eso fue una buena idea o una mala idea. Creo Fue que una idea y listo. fue una idea. Fue una idea y listo, ya está. Los primeros juegos First Person Shooter eran también bastante rudimentarios. Y tenías al principio, aunque no se acuerden ustedes, los juegos de simuladores de tanques, por ejemplo. Claro, sí. Pueden ser considerados un tipo de First Person Shooter. Sí, sí. Pero al rayo todo eso, el mejor juego First Person Shooter que salió en el momento es Doom. Y el que me quiera decir lo contrario es que me venga a pelear al estudio. Estamos en... Ya te diría que Doom no es tal vez uno de los más importantes para el género, pero uno de los que sí pegó bastante durante la época del 2000, específicamente, fue la joyita de Valve, Half-Life. Half-Life técnicamente cambió todo lo que es el shooter en PC por el motor gráfico que utilizaba Valve en ese momento. Estamos hablando del Source. Claro, el motor de gráfico Source. Ah, no, trampa. No, el no, primer no, Half-Life no, no es el no, Source. no, Tomá, no, te pillé, no, no, te no, pillé, no, te es pillé, el te Source. pillé. No, porque estaba pensando, porque vos me decís Source y yo me acuerdo de Team Fortress No, y de no. Coso. El motor Source lo van a usar mucho después, Half-Life. Que incluso hicieron una remasterizada del Half-Life a Source, que se llama Half-Life Source, Ujú. que es una cagada. Mauro, por Mauro, favor. no. Perdón. Tenía que decir, porque es malísimo. Bueno, pero independientemente de eso, Half-Life luego nos va a dar uno de los shooters más conocidos de la historia, que El es Unreal más- Tournament. No, ese no. Unreal nos dio muchas cosas buenas, tanto como malas, porque el motor de Unreal es como que está bueno, pero por No. favor deja de usarlos en todos y cada uno de tus videojuegos. No puedo creer que estés tirando de lado al juego que inventó el Rocket Jump. Bueno, sí, Por Dios, eso es cierto. Por Dios, Half-Life Fede. no tenía también el Rocket Jump, ¿Cuál? el salto cohete, Sí, no, pero ¿cuál juego? el me- Half-Life. Y el Unreal es mucho antes del Half-Life. Sí, bueno, es que se me pasó por alto. Unreal Tournament realmente lo jugué hace muchísimos años atrás y realmente, como con José, no somos buenos jugando shooter. No. Así de simple y fácil. Dice No, el es negro mi- que jugaba Overwatch. Ah, pero con Symmetra. No, Es no, Overwatch. no, no, Sí, sí, no, tenés no, razón, no cuenta, tenés razón, no es con cuenta. Symmetra, no cuenta. No, No, también encima. Aparte, Overwatch es el juego para la gente que no sabe disparar. Y luego está Splatoon, que es para la gente que no sabe apuntar directamente. No sabe mirar generalmente a una dirección. Pero No, bueno, pero sí, sigamos. el juego Half-Life abrió muchísimos debates. No solo porque es el mejor first person shooter, o sea, tirador en primera persona, que eso significa FPS, sino porque está en contendencia con otros juegos como el mejor juego. Punto. Sí. Un montón de tema gente dice que el mejor juego del mundo es Zelda Ocarina of Time o Majora's Mask, y esa gente está equivocada porque es Half-Life. No lo digo yo y la ciencia. es que cambia mucho la forma de ver la historia, de Eso contar es una lo historia y que de pasa. vivirla. Half-Life vino y rompió completamente el esquema de lo que es jugar un videojuego. La narrativa de un videojuego, acuérdate que, por ejemplo, como estuvimos hablando antes, un youtuber que nosotros seguimos, que es Dayo, habla bastante de este tema y presenta... La narrativa de Half-Life, disculpa que te interrumpa, es algo completamente nuevo porque es una narrativa ambiental, sí, Sí. justamente. Nadie te cuenta lo que pasa en la historia de Half-Life, vos ves lo que pasa en la historia de Half-Life. claro, esa es la cuestión. No como el mucho texto de los Legend of Zelda, por ejemplo. Eso por ejemplo, menos mal que yo no soy fan de Zelda. No, y tengo que meterme un poco Yo creo que a mucha esa- gente de la audiencia se estaría enojando muchísimo porque hay gente que le gusta demasiado Zelda, pero bueno. No, es que a mí también me gusta Zelda, si no, no jugaría Genshin Impact, pero... Tienes razón, totalmente. Pero bueno, hablemos de a ver, Cada vez voy mejor. después de Half-Life tuvimos obviamente Counter-Strike, que cambió lo que es la escena del shooter competitivo. El competitivo, sí. Estamos hablando del 1.6. No estoy seguro si este es el 1.5 o 1.4, me no parece- recuerdo. Creo que este es el 1.6. O sea, Ese en es, parche sí es el 1.6 que empieza como 1.4, 1. Sí, bla, sí, bla, sí. bla. Con todos los parches que tiran. Que después pasa a ser el Source, que tiene su nuevo motor. Claro. Por supuesto, luego esto, o sea, los videojuegos no se van a quedar en el competitivo, obviamente, en lo que es el shooter, sino que también en lo que es el ámbito de los juegos RTS o Real Time Strategy. Yes, Que- el tiempo de estrategia real. Que si bien tenemos varios para mencionar, como por ejemplo StarCraft, súper conocido de la empresa Blizzard, Ya vamos a llegar ahí.
También tenemos Age of Empires, que... ¿Quién producía Age of Empires? Ensemble Studios, mi negro, de parte de Microsoft. Sí, sí, la gente de Microsoft. Y bueno, otra joyita de Blizzard, tal vez la más recordada por la gran mayoría de nosotros acá, Warcraft 3. Warcraft en sí, todo. Todo lo que es... A diferencia del Persona, tiene juegos antes del 3. No puse Persona porque no quería sobrecargar nuestro tiempo. Que obviamente Warcraft 3 va a ser el juego más popular de la franquicia, a pesar de que otras personas me digan lo contrario, y va a darle pie a lo que fue tal vez el cambio más drástico de lo que es la industria de los juegos multijugadores. Vamos a llegar a esa parte. Que es la Mauro sección de los eSports. Pero antes de hablar de los eSports iba a hablar de Warcraft, de World of Warcraft específicamente. Del mundo la Mauro sección del MMORPG. Sí, si querés hablemos de eso. Bueno, está bien. Los RPG comienzan como... No, pero hablando de los mods que había hablado al principio, que son los multi-user dungeons, tenemos entonces un salto de calidad de los juegos de texto, de aventura gráfica del momento, a los juegos ya de por sí con un internet más masificado por parte de la empresa American Online, AOL, que hizo un trato con el juego Neverwinter para poder tener este tipo de experiencia Dungeons and Dragons por internet en la casa de cualquier tipo, y ya no tenías que ser ingeniero para jugar con otros ingenieros, podías jugar con otras personas silvestres y mortales como uno, ¿no? Que no hizo una carrera todavía. No. Bueno. Momento sad. Momento sad. El Neverwinter tiene ese tipo de cosas también, es lo básico: clases, dungeons, ciudades, mazmorra, el malo, el hechicero malo, yada, yada, yada. Vamos entonces al primer juego que era considerado completamente masivo y online para la época, que es el Ultima Online, que hasta el día de hoy creo que sigue en pie con cambio de engine y todo, pero sigue actualmente el Ultima Online. Tuvo, si no mal recuerdo, 8 expansiones. Alguien que se fije, si me quiere llamar mentiroso, no va a poder, porque sí, tuvo 8 expansiones, porque hice mi tarea. Y está hecho... Y no le estoy jodiendo, por Lord British. Ese es el nombre. Ese es el nombre. Que usaba tanto afuera, porque es un seudónimo, que usaba tanto afuera que como adentro. Porque el creador del juego es el rey dios de toda la ciudad de Ultima Online. Y hubo un hecho histórico en el Ultima Online, que era un juego sumamente completo, que tenía todo un mercado de casas, mercado de personajes. El sistema PK que se usa en Lineage hasta el día de hoy, empezó en Ultima Online, por ejemplo. Sí. Y hasta el día de hoy sigue siendo así. Hubo un hecho sumamente aberrante que pasó en el Ultima Online, que fue un magnicidio. Ahí está. Así es, un magnicidio pasó en el Ultima Online. ¿Por qué? Porque un día Lord British se metió al juego a hacer un anuncio y no se puso su hechizo de invulnerabilidad. ¿Y lo mataron? Y lo mataron a Lord British. Los usuarios mataron al creador de juegos. Si no hay simbolismo, no sé qué pasa en el mundo. Dios mío. Qué bello programa que es este. La verdad que este está apuntando a ser mi programa favorito. Mejor trama que Sao. Tenía que decir. Lo mataron de un hechizo de fuego. Estaba en como un puentecito así, anunciando lo que iba a ir pasando en el juego, que iba a haber nuevos lugares, vamos a hacer este dungeon. Y vino un tipo, así por atrás, como quien no quiere la cosa. Lord British no le preocupó, porque soy el admin, que me va a pasar. No se había olvidado de poder ser hechizo de invulnerabilidad, y el negro dijo, jajaja, pira explosión. El piber literalmente dijo, soy admin, y murió en una explosión. Así es. Pero bueno, a ver, Ultima Online es uno de los tantos bastiones de lo que fue el mundo del MMO, porque tenemos para tirar al techo de MMOs. Lo más gracioso de Ultima Online es que estaba hecho para el momento... Con 2 pesos. 2 pesos, básicamente, sí, porque los desarrolladores no les tenían fe a los pero venía el Ultima, era creo que la 7ª u 8ª instalación del juego. O sea, venía de una larga de juego. Es como que me digas que Final Fantasy quiere sacar un juego online. O sea, eso no va a pasar. Bueno, sí, bueno.
Bueno, será el 14, pero el último era el 7 cuando lo hizo. Así que le ganó por ser la mitad. Último online. ¿Qué otros juegos así MMO podemos mencionar aparte de Ultima? Porque obviamente vamos a hablar de WoW, pero también tenemos obviamente el Lineage 2 favorito de Ramiro acá en el estudio, la verdad que es uno de sus favoritos. Age of Conan tenemos, por ejemplo. Age también. of Conan, ese era un juego que le gustaba mucho a un amigo mío del Cyber. Sí. Bueno, el Mu. El Mu, el juego en el que solamente apretamos el Diablo Clon, que era apretar un solo botón. El juego que hay mucha gente que ponerle cinta al mouse, lo dejabas. Yo me acuerdo de un amigo que llegaba a la casa y el mouse estaba dado vuelta. Sí. Y yo digo, hay mucha gente que desarrolló cáncer de pulmón por jugar al Mu y tener que ir a fumar. Porque la regla era el ciber, poner una piedrita algo del mouse, salir afuera a fumar. Era lo que hacías cuando jugabas al Mu. Yo no jugaba al Mu por la duda. También tenemos un montón más como RuneScape o lo que fue el EVE Online. Que el EVE Online tiene unas historias así de gente gastando guita en ese juego que no se puede ni creer. El EVE Online tiene mejor economía que el Congo y que disculpe mi gente que me escucha del Congo, pero es así. Saludos a los 3 pibes en Pyongyang que están viendo el programa en este momento. Mi negro en Pyongyang. Hola, Dennis Rodman. Había un juego de Sega, Fantasy Online, ¿era? Sí, señor, sí, que ahora está el 2. Sí, sí. Pero que también era aprovechaba la característica online de la Dreamcast. Pero hay un montón de juegos MMORPG que nunca salieron de Japón. Sí, eso. Uno de ellos que también conozco mucho es el Persona Imagine, por ejemplo. Sí. Que hasta recién al día de hoy están haciendo servers fan-made, hechos por fanáticos para que se pueda jugar fuera de Japón. Con traducciones completamente no oficiales. Sí. Es que muchas veces lo que pasa con lo que viene a ser en el mercado japonés suele quedarse como algo de nicho y no suelen confiar mucho en su repercusión en el exterior. Se queda como nicho, pero más que nada por elección de los mismos japoneses que sí, dice, esto no va a vender, ¿quién va a querer ver esto? Y es pum. que eso le pasa cuando analizas mucho el mercado japonés, te das cuenta de que se cierran a que no, esto solamente nos gusta a nosotros, no creo que atraiga a ningún comprador occidental. Y por eso ciertas sagas tomaron su tiempo en tener una repercusión como lo fue Persona, por dar un ejemplo. Antes de que... Mejor ejemplo es Yakuza. Antes que nos vayamos más de mambo, terminemos de hablar de los dos grandes exponentes que generaron realmente el boom del eSport en lo que es en PC. Uno de ellos es WoW, que mal que nos cueste, pero el WoW realmente es súper competitivo en el tema de mazmorras y demás. Sí, pero eso es más que nada actual, porque en el momento del eSport todo fue por StarCraft. Sí, obviamente por StarCraft. Hay un montón de gente juega League of Legends y no se da cuenta que lo que están jugando ustedes empezó como un mapa modeado del StarCraft, porque el StarCraft 1 venía con un programita que se llama StarEdit, que te permitía crear tus propios mapas de manera aparte. Y era algo que también venía en otros RTS, pero el StarCraft era algo como más especial porque era todo un editor aparte del juego. Y te daba muchísima más libertad a la hora de hacer las cosas. StarCraft, un usuario, no se sabe quién todavía, no se perdió en el tiempo, creó un mapa llamado Aeon of Strife. Que es un mapa que va en 3 carriles, donde vos elegís uno de 8 héroes para usar. Y tu objetivo es tratar de destruir el nexo, la estructura enemiga, quiero decir. Para conseguirlo, lo que haces es matar fuerzas enemigas que te dan oro. No hay oro en el StarCraft. Cristales. Sí, Que te permiten comprar. Justamente te permiten comprar no ítems, sino mejoras al personaje. O sea, niveles. Claro. No solo niveles, estadísticas. Ataque, armadura, vida. Y es como que ya desde ese momento, desde el primer mapa, ya estaban todos los elementos básicos de los MOBAs. Sí, que la gran creación del MOBA que dio su salto hacia la fama con uno de los mapas más conocidos de Warcraft 3, que es Dota. Defensa de los jubilados, así es. Defensa de los... defensa de los antiguos. Defensa de los ancianos. Dota y Dota 2 son tal vez los MOBA más emblemáticos de la saga. No voy a decir lo más popular porque obviamente League of Legends se lleva los laureles del más popular. Sigue teniendo su pequeña
No es pequeña, disputa. digamos, Su pequeña disputa entre Dota y League of Legends. Yo creo que por es quién por es más áreas. popular, por quién Yo creo que es por de zonas. O sea, creo que, por ejemplo. Sí, League of Legends es muy popular en el mundo, mientras que Dota 2 es muy popular en Rusia. Y Perú. Y Perú. Ay, sí, es cierto. No sé si será ley ahí jugar en Perú, que tenés que jugar al Dota desde el comedor de tu casa con un ventilador de Yo fondo. creo que está en la Constitución, pero No sé. no estaría seguro. Habría que preguntar. Saludos a la Sí. gente que nos está escuchando por las dudas. Un saludo, Gordon de Perú, te quiero mucho. bueno, para y- que cualquiera diga que esto es completamente ofensivo, quiero que entonces que me mencionen a una persona que venga de Perú que no juegue en el comedor de su casa. Imposible. Son todas cosas que realmente como que tenés que estar ahí, tenés que estar jugándolo para darte cuenta que no estamos haciendo ninguna clase de chiste. Que sí estamos haciendo Es un chiste, gracioso, pero no es un chiste. No, eso es lo que. Me encantaría que fueran chistes, pero en verdad hay demasiadas anécdotas que hacen de que deje de ser un chiste. Bueno, tenemos entonces, ya pasamos a Aeon Strife. Seguimos entonces al Dota, Defense of the Ancient en Warcraft 3. Y pasamos directamente a League of Legends. Así es. Y tenemos que pasar, porque los desarrolladores del Dota, de los originales, estamos hablando de Ginzo, y estamos hablando de Oh. Icefrog. Sí. Estamos hablando de... Sí, gente que conoce a Ginzo porque tiene todo un ítem en el LoL. Tuvieron su separación, mientras que Ginzo se fue a hacer sus propios proyectos y fue captado por Riot Games, cual después terminaría siendo League of Legends. Icefrog se quedó con Dota, manteniéndolo por un par de años más. Hasta el día de hoy sigue habiendo nuevas versiones de Dota para Warcraft 3. Sí. Pero fue en su momento captado por Valve, que dijo, jajaja, qué juego gracioso. Quiero hacer una franquicia con esto, dijo Valve. Y Ace, sacó Dota 2. no tan así, porque tuvieron por muchos años unas disputas legales con Blizzard para ver con quién se quedaba con el nombre. Porque Blizzard decía, no, Tetris lo hizo primero y yo también puedo. Es mi medio de producción. Sí. Y Valve dijo, pero yo tengo el autor. Y después de años, ganó Valve. Sí. Y tenemos Dota 2. Pero mientras tanto estuvo hablando justamente Blizzard de cómo él, que había creado en su juego el inicio del eSport, de los MOBAs, de toda esta movida súper popular que actualmente creo que tenemos un par de torneos yendo en la provincia también, ¿no? Sí, aprovechamos para hablar de la Federal Cup, ¿verdad, Ramiro? Que está a punto de realizarse en la provincia de La Rioja ahora en septiembre nomás, ¿no? Y se va a estar haciendo todo lo que es la Liga Amateur en la provincia de La Rioja también con grandes premios en efectivo. Así es. Teníamos un sorteo de paso, ¿no? Al respecto de eso que estamos haciendo con la gente de la Federal Cup, ¿no, Ramiro? Déjame que revise, pero hablen un poquito más antes de que tire la parte del torneo. Por mucho tiempo, entre esta disputa legal que tuvo Valve con Blizzard estuvo desarrollando su propio MOBA, que al principio se llamaba José. ¿Ah? Blizzard Star, muy bien. No, yo ese no lo conozco. Ya sé cómo se va a llamar después. Claro, o sea, Y lo que le va a pasar. empieza como Dota Blizzard, después sigue como Dota All Stars, después sigue como Blizzard All Star, después sigue como Defensa del Nexo, y actualmente, y tristemente tengo que decir que se llamaba porque el juego ya no está completamente apoyado ni por Blizzard Activision, Heroes of Storm. Ah, cierto. Heroes of Storm es un juego que cada vez que lo recuerdo río un poquito porque era muy divertido, pero me largo a llorar porque ya no... No hay forma de Es revivir sinceramente ese una lástima porque debo decir que yo... juego. Tenía ideas interesantes, pero... Era como jugar un MOBA sin el estrés de jugar un MOBA. Sí. Eso es lo Y que... es mágico. Es hermoso. Encima que... debo decir que sinceramente Blizzard tiene personajes muy carismáticos, incluso lo siento mejores, más accesibles que lo que era el LoL. Sí. A mí me encanta porque los personajes de Heroes of Storm, los básicos que había al principio, eran muy a lo Warcraft 3, con un personaje teniendo hechizos para todo. O sea, tenías a un personaje que era apoyo, como ponele Regar Portamorta, que es uno de mis personajes favoritos, que al mismo tiempo no solo tenía hechizos de curación, sino también tenía hechizos de control de masas y de daño. Y era muy buen asesino, Regar, por más que su rol era de apoyo, justamente. Antes de que sigamos, recordemos el sorteo que se está realizando en este momento por las redes de Ardetco, donde podés encontrar el sorteo de la Federal eSport Cup, mala mía, disculpen,
donde te puedes suscribir al primer torneo amateur de League of Legends que se va a jugar acá en la provincia con un prize pool de 200.000 pesos. Estoy diciendo lo correcto, ¿verdad, Ramiro? Pero aparte estamos haciendo el sorteo acá para que te puedas ganar un teclado HyperX Origins y un mouse Corsair Saber RGB Pro, que lo único que tenés que hacer es ir directamente a las redes de Ardetco, etiquetar a 2 amigos como mínimo, compartir la historia en formato público y seguir las cuentas de Ardetco, el gobierno de La Rioja y por supuesto la de Fanatical Z. Yay. Nosotros vamos a estar anunciando al ganador en lo que va a ser el evento en el Superdomo el 18, ¿es así, verdad, Ramiro? Así es, 18 ¿El 18 de cae septiembre. domingo? Me mataste, creo que sí, no estoy seguro, Bueno. Domingo, Perfecto. 18 Gracias. de septiembre en la provincia de La Rioja vamos a estar sorteando el teclado HyperX y el mouse Corsair. ¿Qué te sirve para jugar a League of Legends y hacerlo a piña? No, ¿cómo va a decir eso? Pero Personalmente, a mí me encantan los teclados de este tipo, pero tengo un bias completamente por los juegos de pelea, así que siempre tengo que comprar teclados baratos, porque quiero o no, los voy a hacer bosta, los voy a matar. Mauro, Perdón, pero ve. Lisa, llanamente es así, los voy a destruir los teclados. Pero bueno, Eso pasa cuando juegas muchos juegos de pelea. técnicamente ya hemos cubierto casi todo de lo que es la historia de los videojuegos. La verdad, el programa se nos fue específicamente en lo que es historia del videojuego. Lo único que nos queda es hablar de los títulos más populares en los últimos 10 años. Que, a ver, si hay que hablar de algún título súper popular, podemos mencionar 3. Uno de ellos siendo Minecraft para comenzar. El juego más vendido de la historia. Minecraft que tuvo su auge, su caída y su reauge. Gracias principalmente a PewDiePie. Él fue el que trajo de nuevo. Yo hice una vez una cosa de Minecraft, ¿por qué no lo juego? Y la gente, Minecraft estaba bueno, ¿por qué no seguimos jugando? Más que PewDiePie, creo que la gracia de todo esto de Minecraft es a los desarrolladores, a Mojang. Porque no abandonaron el juego y le No. siguieron metiendo actualizaciones. Sí. Creo que en el momento del reauge fue cuando volvieron a metieron caballos, ¿puede ser? Sí. Y Yo siempre digo, es increíble cómo Minecraft No pasó a estoy ser seguro el de nada, juego. Bercy. Es increíble cómo Minecraft pasó de ser el juego que juega tu primito Sí. a ser el juego que jugás con los pibes cuando estás aburrido y no querés jugar a todo lo otro. Claro. El juego del lobby que hablamos a veces, que estamos en un juego y nadie tiene ganas de jugar y quedamos ahí hablando en el lobby, chileando como decimos entre nosotros. Pero la cantidad de cosas que se puede hacer en Minecraft es increíble, desde server PvP hasta server de construcción, hasta Cultos. 2T, 2B creo que se llama el server de anarquía, en Sí. el que literalmente todo está permitido. ¿Sigue en pie el Sí. 2T2B? Sí, existe. Está completamente explotado. No sé si ya está descubierto todo el mundo. No, todavía no hay forma, porque vos para poder viajar hasta el final de ese mundo, incluso volando, te tomaría unos casi 15 años. Sí. O sea, Y- el mundo es estupidamente gigante. El mundo Sí, de Claro, Minecraft. y bueno, y lo que pasa con Todos, no solamente todos Sí, los sí, mundos los son mundos de de este Minecraft tamaño. tienen 16, 25 veces el tamaño del planeta Tierra. Sí. Wow. Sí, también lo que pasa con 2B2T es que los 8.000 por 16.000 está todo cubierto de obsidiana. Sí. Y también, y todo explotado. Cuando haces el primer spawn donde aparece tu personaje, No hay es muy recursos, seguro, no hay recurso hasta esas cantidades de bloques, o sea, más o menos unas Es como buenas que, horas, sí, 16, es 17 como que horas. salgas en medio del Sahara Sí. y digas, wow. Hasta que encontrás algunos Eso Sí. o algún cofre que dejó alguien y nadie más se dio cuenta, esa suerte, o cosas así por el estilo. Es como Marte, no hay vida inteligente ahí. Hay mucho que hablar de Minecraft, en tanto en el sentido creativo como en lo que ha generado en su propia comunidad, ¿no? Acuérdense que ciertos lugares se usó para educar. Se sigue Durante la usando. pandemia. Claro. No solo eso. Te tengo que aclarar que se sigue usando porque sigue habiendo una versión de Minecraft, Sí, versión escuela, la versión en donde se da mucho educativa. enfoque a la química. Sí. Donde puedes mezclar, literalmente puedes mezclar elementos para ver qué sale. Y hay gente que hace agua, hay gente que hace azufre, hay gente que hace gas de cloro, hay gente que hace sal, por ejemplo. Ahora, otro título no tan educativo, pero sí que tal vez haya sido lo más popular en estos últimos años, Fortnite.
definitivamente tenemos que hablar de Fortnite por Fortnite, lo fuerte que es a la cultura popular. No, ¿sabes qué? Yo te voy a hacer un retruco. Sí, no sí. podemos hablar de Fortnite sin hablar de Smash Bros. Bueno, también podemos hablar de Smash Bros, pero El tema de lo que es hacer crossover, aunque de momento Fortnite con la capacidad que tiene puede manejar muchísimo más IP. Sí. Esa cuestión, y también hay otra que ya lo hemos mencionado en varios programas anteriores, que es multiverso. bueno, Sí, pero la única diferencia que hay entre, digamos, Fortnite, Multiversos y Smash Bros. Es que, aparte que son géneros aparte, porque una es FPS, no en realidad no es FPS porque es de tercera persona. Los otros sí. son juegos de pelea en plataforma. Sí. Y otro es un juego de fiestas. Sí. Sí. Smash Bros. Y Multiversos usan personajes de sus propias propiedades. A diferencia de Fortnite, que no es dueño de Dragon Ball, y sin embargo ahí tenés a Goku haciendo Claro, altos eso lo- pasos ahí. Lo que pasa es eso, que Fortnite tiene la capacidad de poder manejar más IP porque es un tema como que presta para que se puedan usar los personajes y sean skins y puedan integrarse incluso al ambiente. Y una batalla a muerte con el Chapulín Colorado ganándole a Saitama y a Goku y a Naruto. Sí, Naruto, sí. Sí, porque le falta Sindor. Obvio. y bueno, y uno de los juegos más que quedaría así como por mencionar, que la verdad fue un juego que tomó a todo el mundo por sorpresa, pero porque tuvo todas las condiciones para que fuera un juego que pegara fuerte, fue Genshin Impact. Y tenemos que mencionar que al principio se lo criticaba muchísimo como un Zelda clone. Sí, eso es cierto. Cuando salió el Breath of the Wild y salió Genshin Impact, que es un juego gacha, que el sistema gacha es Fede. El sistema gacha hace referencia a las máquinas japonesas conocidas como gachapones, en las que vos metes una moneda, sale una esfera y ves qué premio te toca. Una suerte de huevito Kinder, pero mucho más complejo. Y que llevó a la gente a la bancarrota. Sí, prácticamente. Hay gente que gasta una cantidad ridícula de dinero en estos juegos para obtener Es estas literalmente unidades. como un tragamonedas, pero de un juguete o en este caso un personaje, si es que te toca. Pero ahora, La ventaja que tiene Genshin Impact con respecto a los demás gacha es que la mayoría de los gachas son juegos de menú. sí. Genshin Impact no, es un mundo abierto. Tenés Sí, para explorar el completa mundo. exploración. Y yo lo menciono porque es uno de los pocos juegos de haber recaudado prácticamente todo lo que se gastó En para el hacer el juego desarrollo, sí. en el mes. Y no tan solamente que lo recuperó, sino que sacó una diferencia enorme. Genshin Impact ganó alrededor de $400 millones en la primera semana de salida. Sí. En la primera semana de salida no solamente tuvo la recuperación, sino que tuvo ganancia. Sí, Lo cual es algo como raro para un juego poder salir de estar en rojo dentro del primer mes. No solamente dentro de la primera semana. claro, usualmente vos no ves esa clase de recuperación económica en ningún título, porque de vuelta, no todo el mundo tiene la capacidad de comprar el título en salida O sea, jugarlo mira, siquiera. Para darles un poquito más de perspectiva, Facebook hasta el día de hoy creo que sigue perdiendo plata. Sí, Twitter sigue perdiendo plata. YouTube creo que después de 20 años recién pudo ver algún tipo de ganancia con respecto a esta cosa. Ya no pierde plata. Genshin Impact lo hizo eso la primera semana. y Genshin Impact en su primer año, José, no sé si esto yo te lo comenté en algún momento, en el primer año de vida de Genshin Impact sacó $3 billones. Sí, señor. Sí, sí. Genshin Impact literalmente puede no hacer absolutamente nada y la gente de la empresa Hoyoverse, anteriormente conocida como un muy mal chiste, Gracias. Sí, no lo digan. No Mi digan Hoyo. el nombre. puede ¡Oh, cómodamente... mi Hoyo! Hoyoverse puede quedarse sin hacer absolutamente nada en los siguientes 10 años y no va a pasarle absolutamente nada. Están nadando en plata, no necesitan invertir absolutamente nada. No. Quiero recordarte, Fede, que están actualmente muy ocupados con la construcción de su reactor nuclear. Así que tienen que estar invirtiendo plata. Ojalá la noticia del reactor nuclear fuera un chiste. Me No, encantaría es un decir que esto chiste. fue un chiste. Bien. La empresa se está asegurando de tener completa autonomía. ¿Para los servidores? Sí, señor. sí. Oh, y está construyendo su propio reactor de energía. Imagínate si utilizaras el 100% de tu capacidad. Yo lo voy a hacer, dijo. Pero pasa? bueno, ahora sí, llegamos técnicamente hasta lo último. Quedan juegos por mencionar, Obvio, pero hay un estamos montón ya que hemos en saltado. estamos en el presente. La verdad que ha sido todo un trayecto lo que hemos hablado en
1 hora y media que hemos tenido de programa. Ya pasamos. También Genshin Impact fue considerado por mucho tiempo el WoW Killer, o sea, el Mata WoWs. Sí. Pero al final el WoW Killer, fue WoW. su propio WoW. Fue el propio WoW. Qué triste que estoy. Gracias, Fede. De nada, estoy muy Mauro. triste. El Mauro programa fue un completo fracaso. No, pero la verdad, hemos pasado un muy buen programa el día de... Así, rápidamente, para la gente que nos está escuchando, ¿tienen alguna recomendación de algún juego que quieran recomendar? Así que decir, no te quedes sin jugar este juego. Así, rapidito nomás. Mira, por Instagram estaban hablando los chicos. Un par me mencionaron Mortal Kombat 2. Pero más que nada porque pregunté de sus primeros juegos o de los juegos que tengas en la memoria. El Príncipe de Persia, me mencionaron también un par de veces. El KOF del 97. GTA V dijo Ramiro que no lo mencionamos, por ejemplo. Y es a propósito. Ah, bien. El GTA da para su propio programa, la verdad. Sí. También tiene tantas irregularidades respecto a su producción como cualquier otro juego. Igual que los juegos de pelea también tenemos. El para Unreal hablar un Tournament, poco. que también ya había mencionado. Que una nota de color. Los primeros Dotas usaban el narrador del Unreal Tournament para las kills. Vos cuando escuchás Monster Sí, Kill, Monster, Triple que Kill, es del es Unreal. Sí, sí. por supuesto. Tenés el Sky Free, el Age of Empires, Super Mario Bros. Eso es todo lo que nos decía la gente a Príncipe través del de Instagram, Persia, ¿no? sí señor. El Tetris, porque acá tenemos una camarada que le gusta el Tetris. Que años después el Tetris nos va a cerrar la boca a todos, volviéndose el mejor Battle Royale del mundo. Sí, es cierto. Sí, Tetris el 99. Tetris 99 fue una... ¿Y todavía sigue Sí. estando? Sí, sí. Fuerte, sí, estando fuerte. Claro. Una de mis VTubers favoritas lo juega cada tanto. Ah, es genial. está bien. Qué bien que canta también. Y lo que es el Tetris Effect es una locura visual, me encanta. Y ambientalmente, no sé si lo probaron. Quiero que sepan que también existen muchas páginas que son salas de Tetris, así que emulan lo que es Tetris 99, son muy buenas. Yo lo tendría que buscar y Y recomendarlo. también en un momento Facebook tuvo una resurgencia cuando hizo el Tetris social Sí, para sí. Facebook. Sí, sí. Bien. Y bueno, prácticamente ya nos hemos quedado sin absolutamente nada de tiempo. Quedaron las reviews, pero creo que lo Y- pasamos para Sí, el off the las record reviews o creo que para... Y podemos me pasar quedaron las noticias que, bueno, voy a andar mencionando. A ver, Fede, dame un tiempito, que acá estaban, las tenías escritas. Es que tendríamos que... Ya estamos cerrando el programa, ya estamos a Ah, pero- 58 minutos. Bueno, pero ya déjame decir que volvió el PvP de Dark Souls 3 y posiblemente venga el 2 y el 1 también porque había un glitch que ya arreglaron. Sakurai se volvió youtuber. Dead Island 2 va a dejar de estar en el universo, en el infierno de programación después de unos casi 10 años. Va a salir el 2023 después de estar desde el 2014 en desarrollo. Y Tales from the Borderlands, después de que Telltale cerrara, van a hacer un nuevo juego, New Tales from the Borderlands, de parte de Gearbox. Bien, Bien. todo eso lo vamos a poder ver seguramente en el off the record de esta semana. Sakurai, bien. para los quienes no sepan, Es el como creador de Super Smash. Super Smash Bros. Y de Kirby, Sí. Sí, sí, sí. Pero bueno, nuestro querido Cristiano. se nos está acabando el tiempo. Saludamos rápidamente a nuestros sponsors, a Azeroth Comic Store, que donde puedes encontrar los mejores cómics, por supuesto. Ya sabes dónde encontrarlos, en la calle 25 de Mayo, el número 74. A esos ricos alfajores también. Local 4 y 5 de Galería Susek. Bueno, también saludamos a la gente de Bania Alfajores Artesanales, con la mejor selección de alfajores, que Torrontés, Malbec, licor de dulce de leche, todo lo puedes encontrar ahí en Bania Alfajores Artesanales. Lo puedes encontrar con el mismo nombre en Instagram. Y a la gente de Alquimia Criolla, con el gran London Gin riojano y el primer Fernet también riojano. Así Ahí es. también los puedes encontrar como Alquimia Criolla en Instagram. Y bueno, gente, se nos está acabando todo. Mauro, Y no- ¿quieres hacer el cierre? pero nos está faltando un sponsor más. No, todavía no. ¿Cómo que no? Fede Zamora, que siempre nos manda energías de atrás del portal oscuro. Quiero decir que es un sponsor del corazón. Ah, bueno, es otro sponsor. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Kyowa Deska. Kiono Resu. Yes. Bueno, es mi primer día. Bueno, antes de cerrar, acuérdense que nos pueden seguir en nuestra página de YouTube, Yes. Fanatical Z Radio. Y vamos a tener el Off the Record este domingo. Este así es. domingo. Y este domingo a la hora de siempre, de las 11 de la noche. Sí, sí. Tal vez 10. Tal vez Tal antes. vez 10, sí. No sé.
nadie lo sabe. Ahora que Ni siquiera nosotros. Ahora que te digo, Síganos por Instagram. Sí, también síganos por Instagram, síganos en Síganos por YouTube. Instagram. Bueno, también siguen las redes sociales de Medios Rioja. Y bueno, gente, ya se nos acabó el programa. Ya Se sigue nos la pasó gente. volando. Ya viene Diego con el programa Nada que Ver. Nos estamos despidiendo, gente. Saludamos también a Ramiro y a Luis que nos estuvieron acompañando en la cabina de producción. Se Y Vir ya se Luis. fue. Y Vir también se fue. Y bueno, mi bueno, nombre es Fede Mercado. Estuve con José Marquiol y estuvo Mauro Molina conduciendo el Mauro programa. Mauro, por favor. Ya, váyanse. Esto fue Fanatical Z, gente. Nos estamos viendo, muchachos. No, ahora es Fanatical GT. Bueno, esto es Fanatical. Por hoy. Nos vemos, gente. Hasta luego, hasta el próximo viernes. Chao.